Bueno, para comentarte un poco, ya estás enterado de lo que somos, el círculo de festivales matemáticos, Sí, y ya cumplimos un año y vamos a celebrar el segundo crucero matemático. sí, Y en esta oportunidad será en homenaje a Ubiratán. sí, Por esa razón estamos conversando con las personas acerca de Ubiratán, nuestro contacto y nuestras relaciones con él, la significación que nosotros le atribuimos a su trabajo, a su presencia, pero también queremos hablar de los aspectos humanos de Ubiratán. Y creo que las personas que han sido sus amigos bien cercanos, como es tu caso, eh, podrán hablarnos de cosas que no están escritas, de cosas que se dieron en las reuniones informales, conversando con él, fuera de los congresos, caminando, tomándose alguna cerveza, quizás compartiendo con la familia en su casa. En fin, esa es la idea, mostrar una semblanza, digámoslo así, humana, académica, profesional de Ubiratán, y al mismo tiempo reflexionar un poco sobre lo que es su herencia académica y profesional. Entonces creemos que tú eres una persona muy bien situada para hablarnos de Ubiratán. Pero antes quisiéramos que nos hablaras un poquito de ti. ¿Por qué te gustan esos sombreros? No sé, ya a mi edad tengo que tener cuidado con el sol y Ajá, este sombrero es un sombrero Panamá genuina de Cuenca, Ecuador. Y, ajá. y tiene algo especial para mí, que es la banda que tiene aquí de ese color, porque en los años 50, en mi juventud, había una canción que se hablaba de un hombre que llevaba un sombrero Panamá con una banda de ese color violeta. Entonces, Qué cuando bueno. compré este sombrero en Cuenca, no tenían en la tienda de este color. Entonces, yo por casualidad regresé a Cuenca 2 o 3 meses después y el dueño de la tienda ya tenía mi banda de ese color. Entonces, sí me Okay. gustan estos sombreros Panamá y los sombreros Fedora. ¿Cuáles son Y, esos sombreros? Esos sí, porque hay un sombrero muy característico que tú le debes haber visto a Carlos Vasco de Colombia, que es el sí, sombrero volteado. sí. Él siempre anda con con el sombrero colombiano. Oye, Patrick, háblanos un poquito de tu formación. ¿Tú estudiaste dónde Ok. tú naciste? Para hablarle al público que quizás no conozca esos detalles de tu vida personal. Bueno, saqué lo que se llama aquí bachelor's, el equivalente de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Stanford. Y después de eso me fui en el Cuerpo de Paz a Jamaica. Ajá. Y después de trabajar en Cuerpo de Paz allá por 2 años, yo enseñaba en una escuela secundaria en Jamaica. Me casé con una jamaiquina y ya tenemos un hijo que acaba de jubilarse del Oh, ejército de los Estados Unidos,
mientras parte de mi razón para ir al cuerpo de paz fue de no tener que ir con el ejército. Entonces, una buena estrategia. sí. Bueno, saqué mi doctorado en Teachers College de la Universidad de Colombia en educación matemática y fui a Chile para trabajar con... ¿Tú conociste a Jaime Michelo? No, no lo conocí personalmente. Ah, ok, bueno. Vamos a darle la bienvenida a Marcos, que es nuestro colega Hey, de Colombia, Marcos, que va a saludos. estar con nosotros aquí también en la entrevista. Hola Marcos, nosotros ya estamos conversando aquí con Patrick y en este momento él está conversando un poco sobre su historia de formación y cómo él se vinculó con América, con Jamaica concretamente, y estaba hablando de eso. Entonces te damos la bienvenida y continuamos, Patrick. Bienvenido, Ok, Marcos. Hola, muy buenos hola días. Marcos. Desde Colombia los saludo. ¿Cómo está, Ok. doctor Patrick? Un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo fue su primer encuentro con Ubirtán de Ambrosí? Quisiera que nos hablara un poco acerca de eso. ¿Cómo fue el programa de formación de profesores en Chile y la posibilidad de haber trabajado en Brasil también? Sí, bueno, yo asistí a esta reunión en Osorno, Chile, en enero de 1979 y fue un encuentro que se llamaba Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Matemática y la Biología a nivel superior en Latinoamérica. Y UBI estaba allá y tuve la oportunidad de conversar con él. En ese momento, él estaba trabajando algo con la OEA en varios proyectos en las Américas y me habló un poquito sobre la posibilidad de trabajar con él, pero en fin, no resultó. Pero yo, y fue solamente meses después que me encontré con él otra vez en Campinas, donde él había organizado la Conferencia Interamericana de Educación Matemática de ese año. Pero Entonces, Patrick, en el año 79, 79 sería, sí, tú estuviste en Chile. sí, En la CIAEN de Chile, ahí ocurrió una CIAEN en Chile. sí. Bueno, la anécdota que tengo de esa reunión, la CIAM en Chile fue en 95. Ajá. Entonces, 15, 16 años después, y UBI Ah, estaba allá. Y el problema con esa reunión es que estaba en la Universidad de Santiago, la universidad en que yo había trabajado. Fidel Oteiza fue el director de la conferencia, pero fue en una época muy fría en allá, julio. en julio, y UBI tenía problemas con ese frío. Y él me había invitado a su casa en San Paulo para después de la conferencia, yo estaba trabajando en una traducción al inglés de uno de sus libros. El libro se llama simplemente Etnomatemáticas. Etnomatemática es ese libro. Y yo tenía 3, 4 lugares donde yo tenía confusión, yo no podía traducir y fue una locura para mí traducir eso porque
yo no leo muy bien el portugués, pero él insistía, no, tú entiendes español, tú entiendes mi pensamiento, tú puedes hacerlo. Entonces, yo llegué a su casa por la tarde, él diciendo, bueno, mañana vamos a trabajar porque no me siento muy bien después de todo ese frío en Santiago. Y cuando yo me levanté por la mañana, su esposa me había dejado una nota diciendo que ella tenía que llevarlo al hospital porque tenía neumonía debido a ese encuentro en Santiago. Entonces, fue algunos meses después que, y no me acuerdo dónde, pero nos encontramos en algún lugar y fue posible aclarar mis dudas acerca de algunas oraciones en su obra. Entonces, eso. Es interesante esa perspectiva humana Sí, de Ubiratán. Más allá de lo académico, él siempre tenía ese interés. sí. Ahora, dime una cosa, eran ustedes, tú eras mucho más joven que él. Ya él estaba bien formado. Tú estabas como iniciándote en tu trabajo o Sí. ya, ¿cómo era esa relación entre un académico con cuando tú recibiste la invitación de Ubiratán siendo un profesor, digámoslo así, relativamente novel para ese Sí. momento? ¿Cómo te sentiste tú con esa invitación de parte de él? Siempre fue un placer y un honor hacer algo con o para él. Yo siempre cuando escribo sobre mis encuentros con él menciona la reunión del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, NSTM de mi país, en San Antonio en 1985. Y yo estaba sentado con él escuchando la presentación de Jeremy Kilpatrick acerca de asuntos internacionales de la educación matemática, y él mencionó que Ubiratán había hablado el año anterior en Australia sobre las conexiones entre las culturas y él había usado la palabra etnomatemáticas. Entonces, después de esa sesión, Ubi me invitó con 2 otras personas para conversar un poquito, y fue en ese momento que creamos el grupo de estudios internacional de etnomatemáticas, y mi trabajo fue editar el boletín de ese grupo que se llama ISGEM. Y yo por 14 años tenía la responsabilidad de editar ese boletín, y durante esa época él escribió varias veces contribuciones al boletín. Fue posible traducir muchos de los boletines al español y también algunos al portugués. Y ya yo creo que ese boletín fue el precursor de la revista que tienen ahora que se llama Matemáticas y Cultura, creo, que ese grupo ya tiene en el web, y que sí, pero que como es una revista en vez de un boletín, puede
tener artículos más profundos, más largos que el boletín tenía. ¿Tú tienes alguna Sí, adelante, Marcos? sí, yo quería continuar con la siguiente pregunta y es ¿de qué manera influyó en su vida, en su formación académica, en su vida personal? ¿Tuvo alguna influencia el maestro? Sí, bueno, una cosa que él hizo para mí fue aquí en los Estados Unidos, y supongo que es más o menos semejante en otros países, en la universidad para la carrera académica de un profesor hay 3 etapas en los Estados Unidos. Y para ir de una etapa a otro, uno tiene que presentar sus trabajos académicos y su servicio y también recibir cartas de personas en ese campo que pueden hablar de sus contribuciones y la calidad de sus trabajos. Y en mis 2 etapas de pasar de catedrático asistente a catedrático asociado y de asociado a lo que se llama profesor full, él me escribió una carta al comité de esa promoción y en ese sentido creo que él me ayudó mucho tener una carta de una persona de su perspectiva internacional hablando y apoyando lo que yo había hecho. Adelante, Marcos. Claro que sí, no, muy interesante lo que nos está contando el maestro. Y me gustaría saber si tiene alguna curiosidad dentro de su formación o algo que recuerde, algún hecho que lo marcó, digámoslo así, dentro de su experiencia. Alguna clase, alguna anécdota que nos quiera contar. Bueno, sí, ya cuando yo lo conocí, yo estaba terminando mi doctorado. Y entonces, y yo nunca tenía un curso de él, pero yo asistí muchas veces a sus charlas en las reuniones de la CIAM y él casi todos los años, por muchos años, estaba en las reuniones anuales con el NCTM. Y la frase más importante que él se repetía y que me ayudó a entender un poco sobre lo que él quería decir sobre etnomatemáticas fue que etnomatemáticas como etno de cultura en un sentido muy, muy amplio y matema de explicar y comprender y tics que viene de tecna y artes o técnicas. Entonces, para mí, eso es la frase, la oración más importante y yo lo presenté varias veces en varias conferencias que él daba. Ok, bueno, nos gustaría saber si tuvieras al maestro Ovidatán enfrente de usted en este momento, ¿qué le diría? Algo muy sencillo, obrigado, porque él me dio las oportunidades con etnomatemáticas, él me dio muchas oportunidades para participar más profundamente con el CIM y sus conferencias. Y esas cartas que él me escribió, hay otra carta importante que él me escribió y fue una carta de las cartas del siglo pasado, antes de email, una carta de verdad que él me escribió cuando se creó, y no
puedo encontrarlo ahora, he buscado por todos mis papeles, pero fue en el momento que crearon en Brasil lo que se llama, creo, SBEM, la Sociedad Brasilera de Educación Matemática. Sí, y él estaba 1988. Sí, él estaba tan orgulloso de ese acontecimiento, porque él había tratado de formar ese grupo, y yo creo que en este momento ese grupo es tal vez de profesores de matemáticas en términos de números de miembros y participación en sus congresos nacionales, tal vez el número 2 en el mundo. Porque, bueno, NSTM es el más grande, pero no creo que en Europa ni en Asia y sobre todo en otros países de las Américas hay un grupo más grande de profesores de matemáticas. Ahora mismo, en el mes de julio próximo, yo creo que tú la conoces, nuestra colega Claudia Gronwell, Sí, de la ULBRA, acaba que de es ser la electa nueva presidenta, ¿verdad? exactamente, ella es la nueva presidenta de la SBEM, una persona con mucha competencia y creo que va a significar un salto relevante. En eso que comentas de Ubiratán, llama la atención un rasgo de su personalidad, que es la solidaridad. Ubiratán fue un hombre sumamente solidario con las buenas causas. Inclusive tengo la información de que un colega uruguayo que estuvo detenido durante el periodo de la dictadura en Uruguay, él fue a visitarlo para solicitar su libertad. No sé si sabes algo de esa... No, de ese acontecimiento específico, no, pero yo creo que aunque, bueno, el nombre de Ubiratán de Ambrosio se asocia más con etnomatemáticas, yo creo que no hay otra persona que ha escrito más y mejor sobre la posible relación entre la educación matemática y el paz y la no guerra. Él participó mucho en Pugwash, que fue sobre el desarmamento nuclear, y él escribió varias cosas acerca de educación matemática y paz y la posibilidad de no guerra. En la trayectoria de Ubiratán, quizás se puede percibir un tránsito desde su profesión específica como profesor de matemáticas, como matemático, porque él realmente era un matemático, y luego profesor, etcétera. Pero en los últimos años, creo que podría verse como una persona más orientada hacia lo filosófico. ¿Tú percibes esa cualidad en Ubi? Por supuesto. Y una de las dificultades que tenía en traducir su libro no fue solamente mi debilidad con el portugués, fue la profundidad de su pensamiento filosófico que hay en ese libro. Y yo creo que su filosofía tenía que ver con eso de cómo relacionar lo que pasa en las aulas con la necesidad de formar ciudadanos que van a buscar no solamente el bienestar, pero la paz en todas partes del mundo.
Sí, sus conferencias finales tenían más ese tono, Sí, pero él nunca dejó de señalar la importancia de aprender matemática en conexión con la formación del ser humano en una forma integral. ¿Tú sí. percibías eso en sus conversaciones cotidianas, en tus conversas con él más, digamos así, íntimas? Sí, yo me acuerdo de una conversación en que yo estaba pidiéndole ayuda con cómo evaluar un proyecto de matemáticas. Y él estaba diciéndome, bueno, hay que pensar en cómo eso afecta a los alumnos y cómo su entorno está presente en la educación matemáticas que reciben. Parte del problema que, no sé si problema es la palabra adecuada, pero yo nunca podía llegar en mi vida profesional, en mi vida académica, a realizar todos los sueños que él tenía para las etnomatemáticas en el aula, para la relación entre educación matemática y paz. Yo intentaba, pero la formación que yo recibí inicialmente fue tan alejada de esa visión que yo no creo que yo logré la visión, los sueños que él planteó en mi cerebro y en mi corazón. Qué bonita frase, sinceramente. Puede decirse que tanto a ti como a muchos otros que tuvimos el honor de compartir con él de forma cercana, él creó como una escuela de pensamiento, más que una teoría, además de la teoría propia de la educación matemática, una escuela de pensamiento y desarrolló una forma de comportamiento, porque Ubiratán siempre fue una persona cercana para todo el que lo buscaba, independientemente Sí. de su nivel. ¿Tú lograste percibir eso en él? Por supuesto, uh, yo he contado en varias de las cosas que he escrito acerca de un homenaje que varios de nosotros hicimos en una mesa redonda en Recife, en el CIM de Recife, en el aniversario 50, fue en 11. 2011, creo. Y como parte de mi presentación, yo tenía todo el auditorio en un juego conmigo. Y el juego fue cuando conocimos por primera vez a Ubi. Entonces pedí a todo el mundo pararse. Y los que no habían conocido a Ubi fueron los primeros en sentarse y casi nadie se sentía. Luego, los que le conocieron por primera vez en esa reunión tenía que sentarse. Y en esa ocasión, sí, y había más de 1,000 personas en ese auditorio grande en la Universidad de Pernambuco, creo que allá cerca de Recife. Y de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 10 años del siglo pasado y así, hasta que había una sola persona parada. Y yo creía que iba a ser su esposa,
pero no fue una maestra que fue compañera de él en la primaria. Caramba, qué cosa tan bonita. Que ya estaba en esa reunión. Entonces, ese juego me gustó mucho porque, bueno, todos hemos jugado eso. Ustedes están jugando eso casi con su primera pregunta. En realidad, dice aquí fechas importantes en tu relación con Ubiratán. Bueno, lo más... Continúa, Marcos. Sí. Claro, no, sí, a nosotros nos gusta mucho precisamente el uso del juego en la educación matemática y el crucero va a ser una gran oportunidad para mostrarles todos esos juegos matemáticos, toda esa resolución de problemas que hemos planteado. Pero quisiéramos también retomar la idea de qué entiende por etnomatemática. Y aunque, bueno, por muchos años, 14, 15 años, yo estaba editando el boletín de etnomatemáticas, traduje a ese libro de él, he escrito otros artículos sobre eso. Sigue no sabiendo exactamente cómo describir qué es, pero la frase que más me gusta, fuera de eso, de su explicación de etno y mathematics, es la idea que es la conexión entre antropología y las matemáticas, y por lo tanto la conexión entre la gente y las matemáticas, y pueden ser niños en la escuela, pueden ser niños jugando con canicas, pueden ser ingenieros, pueden ser trabajadores poniendo alfombras en casas, y es simplemente la conexión entre las matemáticas y la vida real de las personas. Eso está relacionado entonces con su filosofía. Es decir, él creo que en el desarrollo de su teoría sobre las etnomatemáticas, él fue progresivamente ampliando el alcance. Y cuando él en un momento dado lo plantea como un programa de investigación, yo pienso que él fue mucho más allá y lo tradujo, aunque quizás no lo haya dicho de manera explícita, en un programa de formación humana. Era más que de investigación, más que de estudio, más que de preparar investigadores. Era un programa de formación humana, era una perspectiva, yo diría que pacifista, humanista, solidaria. ¿Tú crees que ese programa hoy en día podría verse o podría trascender hacia un programa de formación humana con esas características, tomando en cuenta lo que está pasando actualmente en Europa? Hay los horrores que pasan en mi país, que no sé, yo creo que muchas personas y casi hay una guerra en este país entre las personas que quieren tener justicia social para todos, y yo creo que etnomatemáticas conduce a eso, y a las personas que quieren vivir en un pasado que probablemente un pasado imaginario,
pero un pasado en que no había justicia social y solamente algunos grupos sociales tenían trascendencia. Y las etnomatemáticas es parte de cómo podemos llegar a más justicia social. Pero eso implicaría alguna modificación estructural en el currículum. Sí, y eso siempre es difícil porque muchas personas todavía creen que las matemáticas no tienen nada que ver con nada que es aún remotamente política. Y la realidad es que aunque tenemos que tener mucho cuidado, y yo creo que independiente de cómo es el currículum oficial, los docentes pueden introducir ejemplos locales y siempre estar tratando de promover la comprensión, el aprendizaje para todos sus alumnos. Entonces, yo creo que no es completamente necesario que la palabra etnomatemáticas aparecen en los programas oficiales y en la formación de los futuros docentes. Sí hay que pensar en esa conexión entre las matemáticas de nuestros antepasados, dependiendo de nuestro país, y lo que pasa en nuestra escuela, en nuestras casas, en nuestra comunidad, en nuestros países. Implicaría entonces que el cambio más interesante que habría que dar es un cambio en la mentalidad de los profesores. Yo creo que sí, y eso es lo que, bueno, ya tenemos casi 40 años de estar trabajando con la idea de etnomatemáticas y ya yo creo que, bueno, hace 40 años o 35 años todavía era una curiosidad y ahora es más una realidad y no universal, pero es algo que debemos seguir. Entonces podemos decir que las ideas de UBI están vigentes, solo que Sí, completamente. hace falta entonces mayor difusión de esas ideas. ¿Qué crees tú que haga falta? Implementación, sí. Esa implementación es necesario que exista un grupo que esté dispuesto a impulsarlas, a desarrollarlas. Desde el grupo de ignomatemáticas con el que tú estás vinculado y con otros grupos que se han ido formando, por ejemplo, el grupo que inicialmente surgió en Colombia, pero que ahora se ha expandido por toda Latinoamérica. ¿Sí? ¿Cuál es la perspectiva que tú aprecias en el futuro inmediato para las ignomatemáticas? Yo creo que como ya hay ese grupo con su sede, con su corazón en Colombia, y también hay el grupo original de educación matemática con
con su líder Milton Rosa en Brasil, que ya había hace, cuando fue, menos de 3 años, esa reunión en Medellín, específicamente sobre las etnomatemáticas. Y yo creo que más y más vamos a ver que sus ideas no van a morir. Pero están surgiendo como muchas teorías dentro del campo de la educación matemática que al principio tú mencionaste que una de las características de la etnomatemática es su dimensión antropológica y Sí. han estado surgiendo otras teorías que tienen ese matiz antropológico, como la teoría antropológica de lo didáctico, inclusive la socioepistemología, ahora la teoría de la objetivación. Te pregunto, ¿serán unos derivados que tienen como fundamento esencial a la etnomatemática o habrá de verdad diferencias entre ellas? Bueno, parte de eso es que muchos académicos tratan de crear algo propio y promoverlo. Y yo creo que todas las personas que tienen esas teorías nuevas han estudiado las etnomatemáticas y han llegado a encontrar su propia manera de presentar sus ideas y sus teorías, y que vamos a ver eso, y es algo natural y algo que va a seguir adelante. Sí, hay como una especie de exuberancia teórica actualmente Sí. hay una Me gusta exuberancia. esa expresión, exuberancia teórica. Sí, es una exuberancia teórica. Ahora no sabemos por cuál camino ir, pero pienso que siempre hay que ir Sí, a las esencias, a las sí, raíces, a la profundidad de las cosas. Y pienso que en ese sentido, eh, lo esencial está en la grandeza humana de Ubiratán, más allá de sus planteamientos teóricos, era verdaderamente algo solemne asistir a una exposición de Ubiratán. Cuando él estaba hablando era un silencio impresionante. Era algo así como un respeto reverencial. sí. Y te hago este preámbulo para hacerte una pregunta sobre la coherencia de la personalidad integral de Ubiratán. Era la misma persona en público que en privado. Era de verdad una personalidad impactante. Creo que nadie podía quedarse tranquilo cuando Ubiratán estaba presente porque era como, yo lo llegué a percibir, era como algo que iluminaba. Yo veía mucho a los jóvenes que procuraban estar cerca de él Sí. para tomarse una fotografía, para que le firmara un libro. Era algo que yo no percibo en otro educador matemático contemporáneo. Esa fuerza telúrica de Ubiratán por todo lo que él significaba. Tú que estuviste muy cerca de él, tú percibes
esa fuerza de la personalidad de Huiratán. Sí, y yo creo que una manera de ver esa fuerza es bueno, él tenía el apodo de Ubiratur porque él viajaba mucho y muchas personas creen que, bueno, es despectivo dar ese nombre a él. Yo creo que fue parte de su misión. Y me acuerdo una vez que él estaba hablando con uno de esos jóvenes y diciéndoles que hay que ahorrar sus centavitos para poder viajar y conocer a colegas en otros países, en otras reuniones y asistir a conferencias para así tener no solamente esos nuevos conocimientos, pero esas amistades que pueden ayudar en sus vidas profesionales. No importa si uno está un investigador que quiere compartir ideas y tener las ideas de sus colegas, o un profesor de primer grado que quiere compartir sus ideas o pedir ayuda de sus amigos en otras partes. Sí, bueno, ahora con las tecnologías, parte de esos viajes Sí, virtuales van a tener lugar con este crucero matemático. sí, Este crucero nos va a permitir pasar por varios países virtualmente, ¿no? Y sí, hacer una parada pero ahí. sí, yo estaba en el crucero el año pasado representando a los Estados Unidos en ese crucero. Y sí me gustó la experiencia, pero bueno, en este momento, Freddy, quiero darte un abrazo después de tanto tiempo y no puedo. Sí, no, Sí, no es sí, igual. sí. Y Es verdad, es verdad. sí, y yo creo que es al final de este mes voy a tener mi primera oportunidad desde el principio de COVID de estar en una reunión presencial en Sí. San Luis Potosí, México, por casualidad. Ok. Y yo Ahora, estoy muy emocionado sobre la posibilidad de estar trabajando presencialmente con las sí. personas y conversando con ellos y tomando con ellos, comiendo con ellos, Va- cuando y Yo bailando como quería lo hemos agregar hecho algo. varias veces. Adelante, Marcos. Gracias, doctor Freddy. Definitivamente hay dos perspectivas, ¿no? La primera es el potencial tan grande que tiene la tecnología que nos permite comunicarnos, encontrarnos, conocer nuevas personas, aprender, ¿sí? Y yo creo que como joven, digámoslo así, en este campo de la educación matemática, para mí ha sido una experiencia maravillosa conocer grandes maestros, poder reunirme con ellos, así como estoy aquí con ustedes, poder compartir en el crucero matemático, poder compartir con colegas de Guatemala, de sí, Venezuela, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de toda Latinoamérica, incluso de Europa. Entonces eso ha sido una experiencia maravillosa. Pero también rescato el hecho de que nos hace falta de la humanidad, el hecho de ser humanos, nos falta encontrarnos, nos falta compartir de manera presencial, de estrechar la mano, de decir, de compartir esos momentos de ver a la persona ahí compartiendo sus conocimientos. Eso también nos hace falta. Entonces, los dos escenarios son bastante interesantes. sí, Entonces, estoy de acuerdo. Sí, yo quería, Patrick, si tú tuvieras que decirle algo
a los jóvenes, aquellos que están iniciándose en el camino de formarse profesores, de recorrer este camino, yo diría que largo, pero al mismo tiempo agradable y sumamente importante, cuyos frutos a veces se ven a muy largo plazo. ¿Tú qué mensaje le dirías a esos colegas nuevos, a los que se están iniciando y también a los que ya no son tan Sí. nuevos? Bueno, uno sería buscar y leer algunas de las obras de Ubi, y muchas están disponibles en línea, y también pensar en las vidas de sus estudiantes y cómo es que hay matemáticas en su entorno y cómo eso puede ayudar a interesarles en las matemáticas y entender mejor las matemáticas y su uso. Muy bien. Marcos, ¿tienes alguna otra inquietud para formulársela a Patrick? No, yo creo que con eso cerramos, profe Freddy. Okay. Darle las gracias al profe Patrick por acompañarnos el día de hoy y de verdad compartir este espacio de recordar al doctor Ubidatán y poder compartir en este crucero matemático que nos une a todos. Ok, muy bien. Muchas Bueno, gracias a ustedes y feliz viaje. muchas gracias, Patrick. Te deseo Sí, que sigas bien y sí. bueno, que la vida Bueno, nos dé nos vemos en algún lugar. Sí, Bueno, vamos a vamos a tener la próxima CIM el próximo año en Lima. ahí nos veremos. Ahí nos veremos. Sí, Ahí Yo nos voy a estar en veremos. muy Relme bien. este año, si Dios lo permite, voy a estar en Bueno. Relme. Entonces no sé si alguno estará allá. Yo voy a estar presencialmente en la red. Perfecto, ahí nos veremos, profe. Sí, Nos profe veremos Ok. Patrick entonces. también está. Ok. En este momento parece que no, pero yo sigo pensando en la posibilidad. Ok. Bueno, Patri, un gran abrazo y muchas gracias por Sí, todo. Y el abrazo físico está todavía sí. pendiente. Ok, Nos veremos y bueno, hasta la próxima. muy Chao. bien. Chao, un abrazo. Ok. Adiós. Chao, chao. Un abrazo.